9:24, decíamos antes de ir a corte que vamos a darle un giro a la información hoy. ¿Y por qué? Porque está en México, unos cuantos días, de hecho ya se va hoy del país, una personalidad, una figura por lo que escribe, por lo que dice, por lo que hace, por lo que asesora. Él es Gabriel Bentascal y hablamos con sus amigos, dijimos antes de que se vaya, ojalá pueda pasar, así sea, unos minutos para conversar con él en el programa. Él es el director y cofundador en Israel de un programa conocido como La Cara de la Verdad, que se dedica claramente a tender puentes entre Israel y el mundo de habla hispana, portuguesa, en el marco de un proyecto de democracias públicas. Él es periodista, él es un especialista en marketing, él es asesor, él es autor de libros muy exitosos y él es Gabriel Bentascal. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Tras esta presentación, el desafío es muy alto, ¿eh? No hay ningún desafío. ¿Qué haces en México en estos días? ¿O qué hiciste? Porque ya te vas, Gabriel. Muchas conferencias. Este paso vienes seguido a México, pero en este concretamente. Di muchas conferencias, ofrecí muchas conferencias sobre lo que ocurrió el 7 de octubre en el Medio Oriente. ¿Es tu primer viaje a México después del 7 de octubre? El primero. El primero. 7 de octubre, para quien no lo ubique, el día en que Hamas decidió atacar a Israel, punto. Y luego todo lo que eso desencadenó. Ese es el 7 de octubre. Estábamos viendo, es tu primer viaje a México después del 7 de octubre. ¿Cómo te fue? ¿Y en qué ha cambiado tu mensaje? Veo mucha gente choqueada. Mucha gente choqueada emocionalmente, porque por primera vez el Estado de Israel es atacado en un atentado parecido a la forma de actuar del Holocausto. Ver a personas que declaran tu intención de asesinar el máximo de judíos posibles, violar a mujeres, quitarle bebés a mujeres embarazadas y meterlos en un lugar para incendiar un bebé que es un feto, son un tipo de conductas que hombres civilizados no están acostumbrados a presenciar. Eso provoca un shock emocional que es perceptible entre judíos de la diáspora, amigos de Israel, periodistas también, y por supuesto la población local. ¿Y cómo se recibe? ¿Cómo recibiste esa palabra, ese discurso? Sabes que hay un gran movimiento también, que está además, creo, cobrando mucha fuerza, diciendo la respuesta del Estado de Israel es el genocidio, es la matanza indiscriminada de palestinos, sobre todo, bueno, en el territorio de Gaza. Lo conoces bien y es un discurso también muy fuerte, Gabriel. Sí, por supuesto, lo entiendo, lo escucho también. Lo que pasa es que no tiene poca lógica. Ya explica por qué. No tiene poca lógica. Tiene poca lógica ese discurso. Tiene poca lógica. Porque por una lógica simple. Mira, según tu experiencia que conoces el Medio Oriente y lo sé, Israel tiene la capacidad bélica, si lo desea, de erradicar de la faz de la tierra al pueblo palestino. Sí la tiene. Por supuesto que sí. Informes internacionales hablan de una capacidad de varias bombas nucleares. Si Israel quisiese destruir y erradicar de la faz de la tierra al pueblo palestino, lo puede hacer. Lo que no tiene es la intención. Por eso le avisan a los palestinos que se muevan de zonas de combate o le lanzan bombas que no explotan, para avisar que un lugar, que es un edificio donde Hamás, por ejemplo, esconde misiles, va a ser atacado. Y por lo tanto, todo aquel que no es combatiente, que huya. Se llama bomba en el techo. Lo utilizan ahora los mejores ejércitos del mundo para avisar a la población civil que se escape. Si tú quieres asesinar a esa gente, no le avisas. O sea que Israel tiene la capacidad y no tiene la intención. Ahora, fíjate al revés. El Hamás tiene la intención de asesinar a todos los judíos del mundo. Lo tiene porque lo declara. ¿Tiene la capacidad para poder hacerlo? Lo tuvo durante 7 horas. Y fíjate la masacre que provocó. O sea, uno tiene la intención y no tiene la capacidad, jamás. Otro tiene la capacidad y no tiene la intención. Por lo tanto, acusar a alguien que tiene la capacidad y que no lo hace de genocidio no tiene lógica. Pero, sin embargo, se está dando una batalla o se está dando una guerra, o no sé qué término quieras usar, brutal. Te comentábamos antes de empezar la entrevista de este reporte que circuló el fin de semana, sobre todo en la prensa europea. Se asigna a Naciones Unidas a un proyecto académico los costos de la guerra y dice que 8 de cada 10 personas que han muerto en Gaza, calculan el número total en 25,000, y de esos 25,000, 8 de cada 10
son mujeres o niños, Gabriel. Es terrible. Tengas o no tengas la capacidad de destruir, tengas o no la voluntad o el deseo de hacerlo, si esta cifra es sólida, 25,000 muertos y 8 de cada 10 niños y mujeres, es terrible. Es terrible si esta cifra fuese sólida. No lo es. No solamente que no lo es, a diferencia de muchas personas, yo trabajé con el Hamas. Mira, entrevisto al líder máximo del Hamas. Termino la entrevista con él y, como tú sabes, para hacer una crónica televisiva tienes que hacer la entrevista y además después cubrirlas con imágenes. O sea que hay que ir con él a rezar a la mezquita y a tomar imágenes. Aquí les decimos ilustrar. Ilustrar, tal cual. Ilustrar. Entonces, cuando le digo, ¿podemos ir a la mezquita de enfrente para poder cubrir las imágenes? Y me dice, por supuesto que sí, pero espérame un segundito. Y llama a 20 mujeres y 30 niños y cruzamos hacia la mezquita porque los está utilizando a ellos como escudos humanos adrede. Y así cruzamos a la mezquita porque él utiliza a los civiles adredes como escudos humanos. Ahora, vamos caminando... ¿Esa entrevista cuándo fue? ¿En qué año? Y en el año 2004, porque era el líder del Hamas en ese momento, el jeque Ahmed Yassin, y el que estoy hablando es el líder del brazo armado, Rantisi se llamaba. Esto es un patrón de conducta. Y cuando yo voy caminando, hablamos de otro tema, y le digo, pero esto que me está diciendo usted no es tal cual lo que me dijo en la entrevista de recién. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Nosotros decimos lo que los occidentales quieren escuchar. Ahora, ¿cómo funciona la información de la Franja de Gaza? Esta información que daron y que la pueden reproducir ONGs, se la entrega el Hamas. El Hamas es el movimiento que domina el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Sí. ¿Se puede mentir en el radicalismo islámico? Sí. Se conoce como taquía. Mentirle al occidental es parte de la norma. Te digo... Pero los occidentales muerden, porque yo vi esta nota, El País, por ejemplo, de España, la tuvo destacada, no recuerdo si el sábado o el domingo, buena parte de la mañana, cuando menos, como su nota principal. Y un diario estadounidense, no sé si el New York Times o el Washington Post, también la tenía muy destacada. ¿Y a ti te parece bien que un medio occidental... No, ¿te parece bien que un medio... Estamos hablando de instituciones periodísticas sólidas. Yo no sé si es verdad o no, y no tengo por qué poner en duda lo que tú dices. ¿A ti te parece bien que un medio occidental de primer nivel, su principal fuente de información y su única fuente de información sea el Hamas? No sé si me parece bien, lo que sí sé es que lo hicieron. Eso sí sé, y lo hicieron y lo tuvieron destacado. Te digo... En medios que además no puedes decir que son proclives o que están a favor de Gaza en este conflicto. Te digo técnicamente. De ahí es que, por eso me llamó la atención la nota. Te digo técnicamente. En los últimos 3 enfrentamientos militares entre Israel y el Hamas, la cifra de muertos fue 1 frente a 1. Significa, técnicamente es por cada civil fallecido, que da la pena que debe dar a todo ser humano honesto. Murió un combatiente. 1 frente a 1. En un grupo, en una guerra contra un grupo que utiliza a sus civiles como escudos humanos, es una cifra baja. Entonces, ¿esta información es absolutamente falsa? Ciro, nos vamos a ver nosotros dentro de un año en otra entrevista. Ojalá. Y te voy a decir las cifras oficiales, porque hay nombres y apellidos, es esta. Y un año antes, hoy, hablamos sobre una cifra que era falsa. Gabriel, yo te digo de forma clara, como sé que funciona, esta cifra se la da el Hamas. Los medios de comunicación occidentales están citando cifras otorgadas por un grupo terrorista. Se la y eso comieron, es un problema. Se la comió la prensa europea, se la comió la prensa estadounidense, no la mexicana, fue una nota que no vi, por cierto, muy destacada en la prensa mexicana. No sé si seguramente algún medio la tomó, pero en especial la prensa europea la tenía muy destacada el fin de semana. Pero muchos medios de comunicación, fíjate lo que hacen, muchos medios dicen, estos son datos entregados por el Ministerio de Salud en manos del Hamas. Eso diferencia medios de comunicación que considero más profundos porque entienden que le están repitiendo una cifra de alguien que tiene un interés especial. Entonces, creo que es importante señalar, las cifras que se habla de muertos las entrega Hamas. Y en la cultura radical islámica, mentir frente a un cristiano y un judío se llama taquía y se permite y se fomenta. Y es parte de toda una estrategia. Bueno, ¿a qué hora sale tu vuelo? ¿Todavía tenemos unos minutos? ¿Sí? ¿No estás a punto de ir no? Sales por el aeropuerto de la Ciudad de México, me imagino. No va por el AIFA. Bueno, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación con este gran personaje.
con este gran autor que es Gabriel Ben Tasgal, y nos comentas un poco sobre la reedición ya post 7 de octubre de tu exitosísimo libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino, ya con el agregado post 7 de octubre. Tal cual. Regresamos, ¿tienes tiempo? Seguimos conversando después del corte con Gabriel Ben Tasgal. Volvemos.